Cuando entramos al gobierno, gracias al apoyo popular que hemos recibido del pueblo boliviano, encontramos lamentablemente un país quebrado, un país sin recursos, endeudado. Estábamos creciendo al 4,5%. La deuda del país se incrementó sustancialmente y eso nadie dice nada, porque el gobierno de facto se había endeudado. Lo primero que hay que decirle a este bellaco que nos quiere tomar por cojudos es que la economía boliviana comenzó a decaer ya el año 2015. Sí, en pleno gobierno de Evo Morales y su ministro de Economía, Luis Arce. Situación que se agravó obviamente el 2019 con la llegada de la pandemia, como en todo el mundo. Un termómetro de cómo está la economía de un país son las reservas internacionales. Ahí tienen precisamente este gráfico en base a datos del mismo Banco Central de Bolivia, difundido en el periódico Los Tiempos. En el gráfico se puede observar cómo las reservas internacionales de Bolivia crecieron del año 2007 al año 2014 de 5.000 millones de dólares a más de 15.000 millones de dólares. Pero este crecimiento de la economía en general en aquella década no fue fruto de una política económica que hubiera implementado el MAS, ni mucho menos producto de la falsa nacionalización que nos embaucaron los masistas. Fue ante todo gracias a la subida de las materias primas en el mercado internacional. Así hubiéramos tenido al más imbécil como presidente, igual los recursos hubieran incrementado para el país. Pero lo grave de todo esto es no haber aprovechado ese periodo de bonanza económica. Todo fue despilfarrado por el gobierno masista, dilapidado en obras electoreras para el show y la campaña masista, y además mucho dinero se fue en corrupción, mientras que la mayoría de la población boliviana sigue sumida en condiciones precarias, donde un 80% de la población depende del comercio informal, ganando pesitos prácticamente para el día. A partir del año 2015, como se puede ver en el gráfico, las reservas internacionales empiezan a caer. De 15.000 millones de dólares el año 2014 a casi apenas 4.000 millones de dólares para el año 2019. Por lo tanto, es una grosera mentira lo que dice el señor Luis Arce. En todo caso, para valorar la situación económica del país, tenemos que tomar en cuenta los 14 años de Evo Morales más los 11 meses de Yanine Áñez, que en esencia no fueron diferentes en su forma de gobernar el país. Despilfarro, corrupción y préstamos. Áñez solamente dio continuidad a la forma de gobernar masista. El periodista Andrés Oppenheimer hizo, me parece, una adecuada caracterización de este tipo de gobiernos impostores. Escuchen ustedes, luego seguimos. Para mí, no es solo el haber robado a cuatro manos, es el haber desperdiciado la mayor bonanza económica de la historia de este país. Esos 10 años con la soja a 600, con el petróleo a 150, esa era la oportunidad para despegar el país, para crear las bases de un país que sea una potencia mundial. Y en lugar de eso, no solo no mejoraron la educación, no mejoraron la infraestructura y se robaron todo, sino que dejaron al país peor que antes. Entonces, para mí, lo más triste de todo es el engaño, el haberle hecho creer a la gente que el haber regalado dinero, que es en suma lo que hicieron, regalando subsidios, gracias a la suba de las materias primas, era un nuevo modelo económico y hacerles creer a la gente que eso era sustentable. El país estaba viviendo de un fenómeno internacional coyuntural que existió en ese momento. Y ese gobierno populista, en lugar de invertir en educación, en crear las bases de un crecimiento sustentable, dilapidó, robó y dejó el país en peores condiciones que antes. Entonces, hasta que la gente no entienda eso. Otro tema, la deuda. El mitómano Luis Arce dice que recibieron un país endeudado, pero hay que ser demasiado bruto para tragarse tanta mentira que sale de la boca de este sujeto. Miren la siguiente gráfica. Evo Morales recibió el gobierno en el año 2006 con apenas 3.000 millones de dólares de deuda. Para el año 2019, antes de que Evo sea expulsado del poder por abusivo y corrupto, la deuda alcanzaba ya la exorbitante cifra de más de 10.000 millones de dólares. El gobierno que más endeudó a Bolivia fue el masismo mafioso. Por un lado, bonanza económica despilfarrada y por otro, préstamos millonarios que no cambiaron ni mierda la vida de los bolivianos, particularmente de la gente más humilde que está cada día sumida en mayor precariedad. Los indígenas, los campesinos, cada día se ven obligados a abandonar sus comunidades por falta de oportunidades en sus regiones. El campo, justo en el periodo masista, ha sufrido mayor retroceso como en ningún otro gobierno.
Las calles en nuestras ciudades están inundadas de gente que para ganar míseros centavos se dedica a vender basura china. El gobierno masista es un verdadero fracaso como proyecto de país. Se sustentan en base a difundir mentiras, más mentiras, como un cáncer.